Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Arquitectas en Contexto. El día de hoy se viene un chismecito y una funada buenísima. Y pues mi nombre es Aileen y estoy con... Alexia. Y pues vamos a comenzar. ¿De qué va a tratar esta funada? A ver, platícame. Uy, 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 uy. Pues mira, básicamente vamos a funar a dos Star Architects que yo creo que la mayoría o muchos conocen. ¿Por cuál empezamos? ¿Por el más funado o por el segundo más funado? Es que ya ni sé cuál es más funado. Siento que hay uno más funado, Sí, pero si quieren eso lo vemos en las conclusiones, sí. pero nada más decirles que este capítulo iba a ser como de chismecito de varios arquitectos que han estado en muchas controversias, sobre todo en demandas. Un montón de demandas, muchísimas demandas, demasiadas, Pero cuando empezamos a triste. investigar, nos dimos cuenta que era demasiada información y decidimos empezar por dos arquitectos. ¿Decimos de una vez los dos? Es que, o sea, a ver, imagínense cuántas demandas y cuánta polémica como para hacer un solo episodio de solamente dos personas. O sea, está impresionante. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a empezar por el primero sin decir el segundo. Va, me parece. ¿Con cuál quieres empezar? Yo digo que con Calatrava. Vamos a empezar con Perfecto. Calatrava. El famosísimo Calatrava, arquitecto español, valenciano, que Ujú. nació en 1951 y actualmente vive, ambos viven, Sí, bastante vivitos. vivito y coleando. Y pues bueno, él, ¿con qué quieres empezar? A ver, Un poco vamos a hablar de su contexto, en qué se distingue. ujú. A ver, yo recuerdo que cuando yo estaba, de hecho, desde que estaba en diseño de interiores, en las clases de historia nos hablaban de él, así como de, wow, es que Santiago Calatrava, sus obras arquitectónicas son impresionantes y miren cómo puedes abstraer un concepto para crear un espacio. Sobre todo me acuerdo mucho del ojo y no sé qué. Y entonces como que te enseñan a que tienes que amarlo y es como de, pero sí lo amo o solo me están imponiendo que lo tengo que amar. Así, entonces como que no sé, a mí me parecía interesante, pero no necesariamente sabía si me gustaba o no. Y bueno, él siento que tuvo un auge muy grande por ahí de los noventas, donde todas las ciudades querían tener una obra de Santiago Calatrava, porque obra que se hacía era como de, más bien, creo que todo el mundo la quería tener porque todavía no sabían todo lo que implicaba tener un edificio de Santiago Calatrava. Y es que además él se distingue por esta parte escultórica, monumental, que es como inclusive esta parte de la ingeniería con la parte visual. Y yo creo que es de estos arquitectos que se consideran más que otra cosa un artista. Exacto, siento que sí, sus obras son más escultóricas que arquitectura. Pero sí, básicamente, y creo, o sea, a ver, algo que sí es importante mencionar, que puede que nos guste o no, o puede que estén en polémicas o no, lo que sí siento es que ambos arquitectos de los que vamos a hablar, creo que sí fueron pioneros en varias cosas, o sea, creo que antes de estas obras no se había visto una arquitectura tan de este estilo, ¿no? O sea, incluso que desafían sistemas constructivos, la parte también de ingeniería. Entonces, o sea, sí les podemos dar su crédito por eso, pero pues eso no quita que estén súper funados. Y es que vamos a empezar por la época, porque digo, si él nació en el 51, muchas de sus obras son incluso del milenio pasado. Ujú. ¿No? Vemos que las obras más emblemáticas pudiéramos encontrarla desde finales de los 90, principios de los 2000 e incluso él hasta la actualidad sigue construyendo y tiene obras en proceso. Ujú. Entonces, a ver, ¿cuál te gustaría que empezáramos? Tenemos para escoger. Tenemos para escoger, a ver, a mí me encantaría hablar primero de los puentes de Calatrava, particularmente de dos, porque, a ver, me vuela la cabeza varias cosas en este tema de los puentes. A ver, primero está el puente de Subisuri, no sé si lo estoy pronunciando bien, en Bilbao, que me parece que el proyecto fue del 94 y se inauguró en el 97, y es un puente peatonal en una zona donde, pues,
hay lluvia, de repente también hay nieve y ¿de qué creen que es el material de las baldosas? Porque aparte se usaron baldosas para este puente peatonal. ¿De qué material creen que fue hecho? De cristal. Así como Y yo, ¡pum! la más enojada, que alguien me explique por qué. A ver, yo entiendo, y él lo llegó a decir, que era como para que se alcanzara a ver también la parte de la estructura y seguramente estéticamente, pues sí, se ve como mucho más ligero y todo, pero no puedes poner por encima la estética, o sea, o la intención artística o estética sobre su uso, que es el de que miles de personas pasan por ahí a diario, a diario. Y además, o sea, yo viendo que ya hasta me enojé. Y Sí. además, no solamente personas con un cuerpo funcional, pues también pues pasan por ahí personas con De discapacidad, la tercera de edad. la tercera edad, mamás con sus bebés, o sea, ¿en qué cabeza Y cabe? obviamente, ¿qué creen que es lo que empezó a pasar? La gente todo el tiempo se caía, se resbalaba, y yo me pongo en el lugar de esas personas como persona torpe por naturaleza. Yo, o sea, sería la del resbalón cada que paso. Por dos. Entonces empezaron a tener muchísimas quejas Ujú. en el que, pues, las personas no estaban seguras y si no caían, por lo menos, sí un resbalón se llevaban y, pues, también la gente empezó a lastimarse y demás. Claro, o sea, es muy interesante porque, bueno, este y otro puente que vamos a hablar también, que los críticos de arquitectura era como que, guau, qué gran obra, pero los usuarios eran así como de qué cosa tan horrible, porque me estoy cayendo, porque yo conozco mucha gente que se ha caído y se ha lastimado, entonces es un poquito como que te sales de tu realidad, o sea, a ver, al final de cuentas estás haciendo arquitectura para alguien más, entonces no puedes de repente, pues ponerte tus moños y decir, ah, pues se ve muy bonito con cristal, le voy a poner cristal, pues no. Y además este es el claro ejemplo en el que está un poco el de la forma y la función, ¿no? Que ya lo hemos platicado y es un tema bastante complejo, pero estamos hablando de un puente peatonal que tiene una función específica, donde si bien la estética, claro que es bienvenida, o sea, debe de cumplir su función, que no es tan Sí, complicada, de hecho. exacto. Y además, bueno, como regresando al tema de las baldosas de cristal, que aparte eran baldosas, o sea, imagínate el mantenimiento, porque aparte decía que se empezaban a quebrar muchas baldosas y como es una forma curva, para aquí le vamos a poner una imagen, pues resulta que casi ninguna baldosa era del mismo tamaño. Y resulta que el proveedor no tenía más allá de la misma pieza que se hizo para la construcción. Entonces tampoco estaban prevenidos con ese tipo de cosas. Entonces también constructivamente es como un chique, le hubieras pensado un poquito más, perdón. No, y te voy a decir una cosa, no es como que él le interese, que es el Ah, peor no, claro, no. de los casos. O sea, vamos a estar viendo a lo largo de los ejemplos que Calatrava, la verdad es de que le valía. Y de hecho, Ujú. este puente, dime si no me equivoco, es el que hicieron una ampliación. Ah, Sí. sí, sí, y él metió demanda porque, no, a ver, este chisme está muy bueno. Pero a ver, resulta Y que y resalta. resalta que según esto, antes de que a él le dijeran así como que iba a ser este puente, que se iba a hacer una ampliación. Se supone que Ya él ya estaba en el sabía. plan, Sí, ya maestro. estaba en el plan maestro. Pero entonces, seguramente él no lo consideró en el proyecto y de todos modos esta extensión se tenía que hacer. Entonces, me parece que rompieron como un barrote, algo mínimo Para solamente para continuarla. continuar. Y de hecho, este proyecto lo hizo Isozaki Atea, era un, me parece, un japonés, para unir este puente con otras torres. Y pues Calatrava metió una Se demanda, indignó. se indignó porque fue como que no, eso es un atentado contra mi obra y pues él ganó la demanda. Sí, porque aparte, o sea, su justificación era como de, es que tú, ¿cómo vas a, no vas a cortar un pedazo de la Mona Lisa para que quede bien en tu sala? Sí, chique, por la Mona Lisa no cruzan personas. Justo, exactamente. Y pues bueno, pasó algo muy similar en un puente peatonal que está en Venecia. Como Ujú. saben, en Venecia, pues viven en medio del agua. Su
la parte de la conexión que deben de tener entre todas las áreas de Venecia se ha hecho a través de puentes, a través de lanchas, barquitos, y por lo tanto este puente era el uso diario de muchísimas personas. 22,000 personas a diario, y esto creo que fue hace como 10 años. Este dato es como de hace 10 años, o sea, ni siquiera es reciente. Imagínense cuántas personas pasan por ahí diario. Claro, y este es el puente de la Constitución de Venecia. Les vamos a dejar aquí una foto. Y es muy similar, de hecho, los O problemas. sea, es chistosísimo Copy-paste, porque, casi, ajá, casi. copy-paste, porque también se le ocurrió la gran idea de usar cristal. A ver, o sea, esto pasa también con cuando tú haces arquitectura o algún proyecto, cuando no tomas en cuenta el contexto y en el contexto incluye el clima o las condiciones climatológicas. A ver, yo creo que yo creo que hasta los niños de primaria saben que en Venecia hay agua, o sea, es evidente, ¿no? Y es una zona súper húmeda, entonces imagínense lo resbaladizo que puede ser este puente, y resulta que durante los primeros 5 años en que se construyó este arquitecto, digo, este puente, ya había 5,000 denuncias ante el ayuntamiento por caídas. O sea, literalmente, pues, si ya es un promedio, serían como 1,000 demandas al año por caídas. Imagínense lo graves también que tendrían que ser estas caídas como para que esté demandado. Tal vez es porque también es una población, o sea, como más vieja. También, sí, seguramente. Pero además, no me acuerdo si fue en este puente o en el anterior, porque la verdad los problemas eran muy similares. Porque digo, paréntesis, la mayoría de los proyectos, o si no es que todos, han tenido un sobrecosto. Ah, no, sí, claro, este tuvo un sobrecosto muy cañón, o sea, estaba presupuestado inicialmente en 4 millones y terminó costando más de 11,6 millones de euros. Estamos hablando que es más del doble. O sea, tal cual dijeras, ay, Más. se pasó por un 10%, 20%. Ay, 1 milloncito. No, Ay, perdón, no. costó 5 millones. No, más, o sea, mucho más. Y les digo que no me acuerdo si fue en este puente o en el otro, en el que tuvieron que poner como una alfombra. Ah, fue en el Fue en pasado. el pasado, para que la gente pudiera pasar, que obviamente le quitaba un buen de estética. Y pues Sí. también eso, pues súper indignadísimo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y además que también se levanta, se le tiene que dar un montón de mantenimiento, pero sí, en este específicamente, en el puente de Venecia, el ayuntamiento de Venecia demandó a Calatrava por este proyecto, y de hecho fueron como 10 años de investigación, y una de las causas, aparte de los materiales utilizados, y además también había temas estructurales, tenían que monitorearlo casi diario porque tenía fallas. Además, aparte estamos hablando de un puente peatonal, o sea, ni siquiera de coche, o sea, Sí, claro. peatonal. Y además de eso también Tenían que revisar, ¿no? sí, tenía Cuánto que cargaba la monitorearlo. gente. Ajá, también. Por ahí hay una leyenda urbana según que no podías cargar maletas de más de 20 kilos por persona o algo así, porque si no, iba a valer. Sí, pero además, o sea, uno de los motivos de la demanda era porque no incluyó absolutamente nada de accesibilidad. La pendiente Nada. del puente no cumplía. Y puros escalones y no, un verdadero desastre. Me parece que sí ganó el ayuntamiento a favor, pero a ver, yo me cuestiono aquí, no sé tú qué piensas. ¿Quién revisó ese proyecto antes de aprobarlo? Y es que lo que estuvimos viendo en la investigación con Calatrava fue que como que el tener a este arquitecto o una obra de este arquitecto en la ciudad era como que, pues ya saben, temas de corrupción, temas de que son amigos, de que ya habían quedado, de que iba a haber aquí un proyecto de Calatrava y que ya estaba, ahora sí que apalabrado. Ujú, Y entonces, pues no importaba, ¿no? exacto. Y esto es Sí. algo que, o sea, se repitió en todos los ejemplos que estuvimos investigando y de las controversias, porque no sé si hay alguna obra que no tenga controversia. Quiero hacer un paréntesis también de decir que si bien no hay, vamos a hablar de arquitectura, aunque también aquí vemos que tiene mucho que ver también con infraestructura, pero no hay construcción perfecta. O sea, somos seres humanos, siempre va a haber errores. Créanme que cualquier proyecto que analizamos con lupa, podamos encontrar algún problema de lo que sea. Pero en el caso de estos arquitectos de los que estamos hablando, ha ido a un nivel mayor. Claro, no, y además que tienen equipos multidisciplinarios enormes
que tú esperarías que los errores fueran mínimos, no en cosas tan graves como en el material. O sea, son cosas que sí creo que sí se pudieron haber Claro, evitado, ¿no? pues O que a sea, ver, o sea, en este puente era mármol y vidrio. O sea, no encuentras nada más resbaladizo que eso sí. para que O para sea, un si ni puente siquiera en tu peatonal. baño pones esos, o sea, De hecho, o sea, si ustedes ves en lo que es cocina y baños, normalmente se pide que los suelos sean antiderrapantes. exacto. Y esto de antiderrapante no tenía nada. Al contrario, o sea, incluso decían que hasta a veces lo tenían que cerrar porque era como una pista de patinaje. Entonces, Y es tristísimo porque este en Venecia fue el primer puente moderno. O ujú. sea, hay puentes que tienen ahí siglos y el que ha tenido más problemas es el nuevo. Sí, y además la verdad es que estéticamente Tampoco es tan bonito, la a mí no me verdad. encanta, o El otro sea, no me está funen, más, pero no me gusta. el otro está más, como Sí, o sea, más, tiene algo más de acá, sí, porque es más grande, ¿no? Entonces tiene la sí, estructura, aquí les vamos a poner la comparación, tiene pero más sí, chiste, el de Venecia pero está, para lo meh, que les costó, está meh. híjoles, no, qué horror. A ver, es que, o sea, ¿ustedes creen que que vamos a poner por aquí, este puente vale 11.6 millones de euros? No lo sé, no lo sé, yo no. Pero bueno, este es el ejemplo de los puentes. Sí. Vamos con algún otro. ¿Cuál te ¿Qué te gustaría? parece si hablamos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, donde encontramos 7 edificios, de los cuales 6 son de Santiago Calatrava, y donde hay una gran polémica por muchas cosas, además de sobrecostos, tiempos de entrega, disgusto también de la gente, porque son cosas que la gente de Valencia tiene que pagar con sus impuestos. Claro. Entonces, claro que están enojadísimos. O sea, tú les hablas de Calatrava y es como de, Sí, la mayoría yo creo que, pues no, porque tiene que pagarlos. Y creo que ujú, es mucho de los problemas que se tienen en los que son proyectos públicos, ¿no? Porque digo, habrá otros que tal vez no sean privados, pero como él, supongo que como él es valenciano, es como de, ay, no, acá, orgullo. orgullo. Y lo cual no está mal, al contrario, creo que es buenísimo que quieras exponer tu arquitectura frente al mundo. Eso es muy válido y creo que aplaudible. Pero pues también creo que pues sí, hay que revisar bien con qué arquitecto. Este proyecto estuvo presupuestado en 300 millones de euros y al final terminó costando 1.300 millones de euros. No, es que, o sea, el presupuesto se les va, o sea, Se cuadruplicó, pues o yo no sé, sea, entonces, ¿cómo está su gente de costos? Perdón. o sea, es que no entiendo cómo eso pasa, o sea, no entiendo. Pero aparte, o sea, no me acuerdo si era este o el otro arquitecto que luego por la pura maqueta Uy, cobran sí, millonadas. en este mismo proyecto iba a haber unas torres helicoidales, Mm, eran tres torres y pues se tomaron la foto con esta maqueta increíble, wow. Al final ni se hicieron las torres y Calatrava cobró por ni siquiera fue proyecto, ha de haber sido solamente lo conceptual y la maqueta y este chistecito les costó 15 millones de euros. Y al final ni se construyó. 15 millones de euros, imagínense, o sea, lo Calatrava del así de que, puente. pues ya, sí, exacto, o Y ya con sea, sobrecosto. y con sobrecosto. O sea, es impresionante. Esto yo creo que sería la definición del verdadero Star Architect, cañón. Y bueno, en esta ciudad de las artes, en Valencia, hay varios edificios que tienen ciertas polémicas. Sí, por ejemplo, el Ágora. No sé si esta o en todos, pero en general son temas de filtración de agua y bueno, mucho también de lo que le critican es el contexto urbano, porque luego están en lugares donde no, pues sí, o sea, como que hay mucha vegetación. Ujú, No, no me acuerdo si ujú. era este, la verdad. Bueno, sí. O sea, de hecho, justamente el tema con el Ágora son las filtras. De hecho, en todos sus edificios tienen esos temas. Pero justamente el tema con el Ágora es que, además de que costó 90 millones de euros, no tenía, o sea, no lo usaban, solo lo usaban un par de veces al año, solamente para el Fashion Week de Valencia y para el Open de Valencia, que creo que también era como una versión chiquita, o sea, ni siquiera como, el de Londres o algo así. Y bueno, este edificio tiene algo bien interesante
porque resulta que justamente como no se consideró las situaciones climatológicas, hagan de cuenta que hay una parte donde se hace el Open pues, de tenis y pues ahí en ese espacio caben Claro. alrededor de 6,000 personas. Entonces, esto se hace en octubre y en octubre ahí particularmente hace mucho frío y llueve. Y es el único momento en el que se utiliza este edificio, o Ajá, sea, exacto. Y resulta que, pues imagínense la ganancia térmica de 6,000 personas en un edificio de cristal, pues resulta que había un choque térmico y la puerta de acceso, que también era de cristal, se terminaba rompiendo súper seguido y que además era una puerta súper costosa que no era como tan fácil así de así de, reponer. ay, ponla, trae al aluminero, ¿no? Y ya. Ajá, exacto, o sea, no. Entonces, eso es como una de las polémicas ahí del Ágora. También me parece que hay una ópera que no me acuerdo cómo se llama, algo de la Reina Sofía, ahí mismo Mm, en la Ciudad de las Artes, que también tenía problemas acústicos, que tampoco se usaba mucho y que además decían que la gente no alcanzaba a ver bien. claro, el tema de la isóptica. El tema de la isóptica en las óperas es todo un tema también. Pero bueno, regresando al otro, creo que el Ágora también fue de que tuvieron que cancelar un evento o suspender porque estaban ya entrando el agua en Ah, las sí, claro. goteras. Resulta que justo en los Opens de tenis, pues, si empezaba a llover, tenían que cancelar el partido porque, pues, Porque se se metía el infiltraba el agua. agua. Sí, pues así no podían. Sí, pero bueno, de manera general, para tampoco alargarnos con todo mal con los edificios, ¿no? Todo mal, Es que todo ve, o mal. sea, sobrecosto, mantenimiento, problemas de infiltración, bla, bla. Y la verdad es de que se repite, o sea, yo ya me hice bolas con los problemas, o sea, como de acordarme, o sea, yo quería así como clasificar muy bien el chismecito exacto de cada uno de los proyectos, pero Es lo se repite. mismo, o sea, a mí lo que me sorprende que son cosas que te enseñan en la escuela bien básicas de tomar en cuenta el contexto. Si tú eres estudiante y te encargan estudiar el contexto y no sabes por qué ni para qué, pues es para que no repitas los mismos problemas que Santiago Calatrava, básicamente. Creo que eso se resume mucho, porque creo que cuando hacemos el análisis de contexto, o bueno, cuando nos enseñan eso, como que no nos interesa, como que eso como de, güey, ¿para qué quiero saber si llueve, no llueve, si el sol? Y la verdad es de que conforme vas avanzando te das cuenta lo importante que es, porque son esos errores que si no tomamos en cuenta, Claro, así sea claro. una vez en la vida que se metió la lluvia o que pasó algo, ya con eso Claro, tienes. y entender también el funcionamiento, o sea, ¿para qué vas a construir ese edificio? Por ejemplo, también tuvo un caso de unas bodegas de vinos Ay, claro. de Domecq que, a ver, estamos hablando de bodegas de vino donde lo hermético y las condiciones internas de clima son súper importantes para mantener tus vinos y pues también a Calatrava le valió 3 kilos de queso. Es que además él como que su forma de ver el contexto es más a nivel forma, porque de hecho estas bodegas son muy bonitas, aquí las pueden ver, porque tiene esta forma que según yo tiene mucho que ver con el paisaje, las montañas, pero resulta que en esta parte tiene unos vientos impresionantes, Ujú. empezó a tener muchísimos problemas justo con el tema de contexto y que creo que se empezaba a levantar, ¿no? Un poco Sí, a cosas se la losa. volaban con Ajá. el viento, también tenían filtraciones de agua, o sea, y de hecho también hubo una demanda, o sea, sí hubo una demanda de parte del dueño, y de hecho me parece que después también eh, el siguiente arquitecto del que vamos a hablar les hizo también, no recuerdo si sustituyó esta bodega o hizo otra bodega. Sí, porque querían justo, o sea, el costo que estaban pidiendo en la demanda era o sea, creo que hasta más caro de lo que había costado la obra, justo Ujú, sí. porque nomás no servía. Ujú. ¿Cuál otra? Híjoles, es que la verdad es de que son un buen. Tengo aquí, por ejemplo, el Museo de Arte de Milwaukee, que también temas de sobrecosto, problemas de accesibilidad, desajustes del diseño y funcionalidad, mantenimientos, incluso crítica,
en la parte estética. O sea, por eso digo que yo me hice bolas, ya no supe cuál era cuál, Es que porque en todos todos eran es los lo mismos mismo. problemas. Es que justo, en todos es lo mismo. Y por ejemplo, también recuerdo que creo que también en la Ciudad de las Artes, hablaban de que como llovía tanto y hacía tanta tierra, se ensuciaban los cristales muchísimo y el costo de mantenimiento es súper alto. Y eso pasa en todos los edificios porque si se dan cuenta, todos los edificios se parecen. Y es como, sí, no me importan las condiciones climatológicas, perfectamente puede funcionar lo que tengo en Estados Unidos como lo que tengo en Valencia, o sea, Venecia, donde claramente todas son condiciones completamente distintas. O sea, no puedes poner copy-paste de tus edificios, o sea, no. Sí, o sea, y además, o sea, yo estaba investigando así pues no sé, hacer una lista y en cada página que yo encontraba, o sea, no se repetía la misma lista, de verdad. Yo no sé si todos sus proyectos tuvieron como las mismas polémicas, Sí. pero es donde yo digo, o sea, no sé si también su personalidad. Yo una vez escuché, no sé qué tan cierto sea, porque como que intenté investigar y no encontré mucha información de que, por ejemplo, él no quería hacer nada en México, que porque, o sea, él era más como de no, o sea, en países de primer mundo donde tengan la parte Ay, la verdad económica, que ajá, bueno, porque no, aquí no queremos pagar con nuestros endeudarnos. impuestos tus edificios, la verdad, gracias. Sí, no. Pero pues sí, y actualmente él sigue, sigue ejerciendo, es que, ay, ahorita no tengo. Pero, ¿sabes qué es lo chistoso? O sea, que en realidad sus edificios, mira, por mucho que los critiquemos, la verdad sí es un lugar al que vas y te tomas la foto cuando vas de viaje. Ay, sí, claro, 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 porque creo que es parte de lo que la gente justifica Ujú. a este tipo de arquitectura, porque pues sí, o sea, son estos arquitectos que pues llegaron a romper, como ya empezamos a tener más tecnología, más materiales, Ujú. donde dicen, bueno, pues aquí vamos a, y yo creo que en parte por eso mucho los sobrecostos, porque como no pues tal vez no hay como que tanto donde comparar el Ujú. tema del mantenimiento, el cómo puede reaccionar esas formas y esa estructura con el paso del tiempo, Sí, claro. creo que es lo que se ha ido aprendiendo. Y yo espero que conforme vaya pasando el tiempo, nuevos arquitectos que están haciendo este tipo de, porque ya es mucho, mucho los arquitectos que, Ujú. es como eso de quién tiene el edificio más grande del mundo. Siento que aquí es donde se nota el ego del arquitecto, y ya no nada más del arquitecto, sino de las ciudades y de las empresas. Claro, hasta de políticos, o sea, ya involucran cosas mucho más grandes que solamente un arquitecto también. Yo creo que la política es bien importante porque muchos de estos edificios, lo estamos viendo, son edificios públicos, ¿no? Digo, Ujú. también tienen muchos en la parte privada, pero la crítica mucho tiene que ver con el que quien está pagando por eso, pues esas son las ciudades. Claro, porque a ver, o sea, tú, persona multimillonaria, dices, bueno, le pienso un poquito antes de gastar esta cantidad de dinero, pero a veces es tan fácil decir como que, ay, pues la gente lo va a pagar con sus impuestos y es como de, sí, claro. Sí, exacto. Y ya el alcalde o el gobernador que estuvo en su momento es como de, ay, yo hice que tal escultura, tal, para alzarse el cuello nada Ujú. más. Pero bueno, no sé si quieras hacer alguna conclusión de nuestro amigo Calatrava para empezar con el siguiente, Claro. que, que es muy similar su historia en realidad. Yo creo que mi conclusión de Calatrava es que es un escultor donde casualmente las esculturas pues tienen espacios interiores, pero no creo que tome en cuenta todo lo que se requiere para hacer un proyecto arquitectónico. Y aunque estéticamente son interesantes, no voy a decir que me gusta ni que no me gusta, porque eso es muy pues de cada quien, Subjetivo. subjetivo, pero sí creo que, o sea, a ver, hablando del tema de turismo, funciona perfectamente y son lugares, por ejemplo, a ver, eh, ¿a qué irías a Valencia o a qué irías a Bilbao si no es a estos edificios? Bueno, o sea, nosotros como arquitectos, ¿no? Y aunque puedas criticar, la verdad es que yo personalmente, aunque sea hipócrita de mi parte, yo sí me iría a tomar mi foto ahí claramente para decir que estuve ahí y aunque pues tenga mis críticas al respecto. Sí, exacto.
Yo es un poco lo mismo, la verdad. O sea, sí creo que, o sea, te voy a ser bien honesta, yo la verdad no soy mucho como de estar investigando arquitectos y siento que en arquitectura se presta mucho como para esta admiración, ¿no? Como artistas, ¿no? En Ujú. plan de, ay, soy fan de este y este el otro, ¿no? Como esa pregunta de ¿quién es tu arquitecto favorito? La verdad es de que yo no, o sea, últimamente siento que la arquitectura, por ejemplo, en los Pritzker, se empieza a notar más la importancia que le dan a la parte social y a Ujú. la parte de sustentabilidad. Que yo investigando decía que estos arquitectos como que ya se han querido meter en esto, pero la verdad yo no veo en ningún lado que esto lo No. estén tomando en cuenta. Entonces, no lo mismo, o sea, no puedo decir que no me gusta o sí me gusta. Creo que sí es admirable esa visión que tiene en esta Ujú. parte artística, porque creo que no podemos negar que la arquitectura tiene de todo un poco y la parte artística, claro que es importante. O sea, no digo que no, al contrario, creo que es una de las cosas que me gusta de la arquitectura que se fusiona con esta parte técnica. Claro, pero no tienes que sacrificar otras cosas para lograrlo. No, y yo siempre he dicho que el éxito de un proyecto o lo difícil es encontrar ese equilibrio. Por eso es tan difícil la arquitectura, porque, o sea, vean, estos son Star Architects y son súper reconocidos y al final de cuentas no tienen un balance. Creo que es eso. No tienen un balance y rompen con esta parte, porque bueno, si veíamos en el episodio pasado que hablábamos del libro del manantial, ¿no? Donde estos arquitectos que metían mucho la cuestión funcional, que aún así tengo yo, ya luego investigaremos de eso, tengo yo mis dudas. Acá no, acá es la parte eh, totalmente artística. Que se note que yo lo hice así desde lejos. Sí, que lo importante es cómo se ve. No importa adentro, ya ver cómo le metemos. Me los imagino así. Y sabes que yo siento que sigue pasando a una menor escala. Ah, no, Siento que totalmente. ese es un buen tema también para otro episodio, pero podemos hablar de eso en un nuevo episodio como de la arquitectura contemporánea, porque, o sea, como decíamos, estas obras son de los 90 y de los 2000, entonces claramente la forma de pensar y las teorías han cambiado en 20 años, eso es muy obvio, pero siguen siendo edificios a los cuales tú vas y te tomas la foto, o sea, eso sí. Sí. Pero bueno, continuemos con el segundo arquitecto funado del día. Y Haznos el este honor. es el canadiense Frank Gehry, que es bastante famoso porque además, o sea, me sorprendió, sigue vivo a sus más de 90 años. Sí. Él nació en 1929. ¡Guau! Pues está a nada de cumplir 100 años. Hay que hacer una apuesta a ver si llega a los 100. Es que la verdad es de que no me puse a investigar, o ¿Cómo sea, como que su crees? vida actual, porque pues tiene su firma y sigue trabajando, obviamente. Pero, güey, ya está What? súper grande. Cañón. Oye, pero la verdad, mira, sea lo que sea, pero para poder decir que saliste en Los Simpsons es porque la lograste, o sea, ya. Totalmente. Y bueno, como introducción, como les decía, él nació en Toronto y ha sido muy reconocido, pero también mucha controversia alrededor de este arquitecto. Y antes de empezar, tú dime, ¿te gusta la arquitectura de Frank Gehry? Tengo mis sentimientos encontrados, la verdad. Y creo que aplica lo mismo que para Calatrava. Estéticamente se me hacen muy interesantes, muy disruptivo, eh, pero no sé, o sea, siento que hay una que otra obra que sí se me hace muy interesante. El Guggenheim se me hace interesante, pero hay otros edificios que sí, como el de Louis Vuitton, que sí digo, ¿qué es esto? Es que aparte te voy a decir algo, o sea, a diferencia de Calatrava, yo sí veo que Calatrava tiene como que, si bien sus puentes son muy, o sea, se parecieron un poquito, o sea, veo que sí hay como diferencias, o sea, como que sí Ujú, entiendo el estilo. Es como cuando un artista que lo escuchas y ujú, dices, ah, pues ya sabes ujú. o sea, los músicos, ¿no? Pero hablando de la arquitectura, yo en muchas de su arquitectura, perdón, pero sí la veo un Igual. copy-paste. O sea, Sí. que como tal en Los Simpsons, no sé si podríamos poner un poquito el Ah, yo clip. digo que sí. Bueno, todavía no monetizamos, ayúdenos a monetizar, póngale like, por favor. Pero les vamos a dejar aquí, hacemos una breve pausa para ponerles el clip de Los Simpson. Está chistosísimo. Eso es.
el arquitecto Frank Gehry. Él podría construirnos una sala de conciertos como la de Los Ángeles. Necesitamos una nueva sede para la Filarmónica de Springfield. Tocan música de Mahler en la miseria más abyecta. ¡Bolita! Ay, la próxima se las quito. Trato hecho. Le diremos a Frank Gehry que nos construye una sala de conciertos. Factura, factura, más facturas. ¿Papelería de Snoopy? Estimado señor Gehry, ¿quiere por favor construir una sala de conciertos para nuestra ciudad? Tal vez no sea la ciudad más grande ni la más bonita, pero somos la primera ciudad en el país que abandonó el sistema métrico. ¡Ah! Frank Gehry, eres un genio. Aquí tienen la nueva sala de conciertos de Springfield. Y nada de esto habría pasado de no haber sido por una carta que envió una niñita. Yo escribí esa carta. ¿Escribió que yo era el más mejor arquitecto del mundo? ¿No lo es? ¿Quién está a favor de construir una bofetada de 30 millones para Shelbyville? ¡Bájense de mi obra maestra, vagos! ¡Llamaré a sus madres! Oiga, Frank Gehry, ¿le gustan mucho las formas de líneas curvas? ¡Ah! Y esta parte me da muchísima risa porque tal cual hace así como de arrugar el papel. Sí. Y Y lo tal que como salga. queda, ajá. Y literalmente así son sus edificios. O sea, sí, totalmente de acuerdo. Que además, yo sí siento que llega un punto en los Star Architects que ya ni siquiera están tan involucrados en los proyectos. O sea, seguramente Ah, no, por hacen un supuesto que boceto no. y seguramente también como sus bocetos son así, Y se los mandan a sus y es como que achichincles. háganlo. Y pues obvio tú lo interpretas tal cual, ¿no? O sea, y seguramente se lo enseñan y es como que, ah, sí, está bien. Y sí. Pero es que lo que sí podemos decir es de que él ha innovado mucho justo en el proceso de cómo pasa estos bocetos, estas maquetas, porque de hecho él es muy famoso por trabajar con maquetas. Ujú. Y empezó él a innovar en la tecnología tridimensional, donde utiliza así como que, no sé qué tecnología, la verdad, no la investigué, como que puntos para hacer digo, seguramente ahorita la tecnología ha de ser mucho más sencilla, porque incluso Creo con que la ese programa fotografía. se llama Katia, Ah, ok. creo. Pero bueno, el punto es de que para que justo a partir de la maqueta que él interpreta, digo que él hace, poderla hacer realidad. Aunque me da un buen de risa que en el capítulo de Simpson agarran así como que la maqueta cuadrada, bueno, la estructura cuadrada y le avientan así como que la deforman para que quede con la forma. Ya sé, pero sí, justamente algo, a ver, yo siento que ese es un gran tema de debate, porque justamente por sus formas tan complejas, su forma constructiva, o más bien la forma de construir estos edificios, pues era muy nueva y estructuralmente también eran nuevos retos para los ingenieros. Entonces, hay personas que dicen que gracias a él se desarrollaron ciertos programas, es que no recuerdo si ese programa de Katia es de estructural o más bien como lo que tú dices, pero que se desarrollaron nuevos programas para poder hacer estas pruebas estructurales para ver cómo resolverlo, porque sí son cosas muy Tan complejos. complejas. Em, pero aquí el tema es que quién, o sea, ¿a quién se le aplaude? ¿A los ingenieros o a que él es muy necio y es como que así se hace y no me importa cómo se resuelve? Sí, claro, porque pues la verdad es de que las formas son, o sea, tal cual no maneja líneas rectas. De hecho, muchas de las cosas que le critican es que funcionalmente son terribles. Sí, o sea, incluso como decíamos de las óperas, por ejemplo, en el Disney Concert Hall de Los Ángeles, Que es el del episodio. justo tenían grandes problemas de acústica, que es un concert hall, o sea, para conciertos. Entonces, sí es muy importante, como decíamos, entender para qué vas a hacer tu edificio para poder utilizar los mejores materiales posibles y formas, porque la acústica
se ve afectada no solamente por los materiales, sino también por las formas que utilizas. Y este edificio tuvo grandes problemas debido a eso. Pero sí, porque de lo que yo estuve leyendo es de que tampoco es como que les valiera totalmente, sí veían cuestiones acústicas, pero yo creo que ahí es donde entra esta parte de que es tan innovador que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica cuando haces cosas totalmente diferentes, ¿no? Claro, ¿no? Y ahorita puedes hacer simulaciones gracias a un montón de programas, pero esto fue hace, o sea, ¿qué? ¿20, 30 años? Sí, o sea, sus primeros proyectos, por ejemplo, el de Bilbao, el museo, ¿cómo se pronunciaba? El Guggenheim. Guggenheim. Imagínense, es del 97, o sea, si se dan cuenta, aunque no son totalmente contemporáneos, porque Calatrava sí le lleva sus 20 añitos a Gehry, sus proyectos más emblemáticos, pues sí son más o menos contemporáneos. Y aquí es donde también digo, ay, mira, o sea, aquí ya él estaba bastante mayorcito, entonces Ujú. todavía tenemos bastante tiempo para poder ser arquitectas muy famosas. Exacto. Oye, pero sí del 97. Yo creo que muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, porque muchos son como del 2000 para adelante, ¿no? Sí, totalmente. Pero pues sí, ya muy nuevos tampoco están estos edificios. Pero, por ejemplo, vemos el Concert Hall de Los Ángeles, proyectos, inclusive tengo aquí uno que está ahorita en proceso, que está en Dubái, que es otro museo Guggenheim. O sea, son iguales. O sea, Sí, todos son iguales. por ejemplo, aquí hay un pabellón, el Pritzker Pavilion, que está, si no mal recuerdo, en Chicago. También, o sea, tiene estas mismas formas donde usa mucho acero inoxidable, que también ha tenido muchos problemas en temas de, no nada más Sí. acústica, sino la parte de infiltraciones. Sí, pues es que también son materiales que antes no se usaban. O sea, estas placas que ven súper brillosas son placas de titanio que, o sea, no se usaban para las construcciones anteriormente. Y también uno de los, bueno, de los como polémicas en las que ha estado Frank Gehry es en el tema de sobrecostos también. Que, por ejemplo, regresando al Guggenheim, el primero que tenía costó aproximadamente 100 millones de euros más de lo que se pretendía. Sí, no, es demasiado, Es que demasiado. yo sigo sin entender cómo se les dan tantos millones, o sea, no es uno, no es dos, son 100 millones de euros. Y pues sí, o sea, aquí también podemos ver algunos, por ejemplo, este proyecto privado que está la Fundación Louis Vuitton, no sé cómo se pronuncia, Perdónenos nuestro francés. en París. También fue mucho por la ubicación, porque era como una zona de reserva y el que pues ahí montaran ese edificio que en este caso tiene más cristal, pero también vi que había una polémica. No sé si se acuerdan cuando hubo unos ambientalistas que se fueron como a diversas obras de arte a tirarles así como sopa. Ajá, sí es cierto. Este fue uno de ellos en el que fueron a grafitearlo. Y también cuando lo grafitearon se dieron cuenta que para limpiarlo era un pedo. Ni modérrimo. Sí, o sea, el mantenimiento pues no era tan fácil. Wow. Y este es el Oye, del famoso efecto Bilbao, ¿no? pero justo te iba a decir el de Louis Vuitton, que me parece que también los constructores y los subcontratistas demandaron a Gehry ¿Por qué? por temas de tiempos. Ah, claro. O sea, supongo que a ellos les reclamaban cuando en realidad había temas con Frank Gehry, entonces hubo ahí un tema y al final ellos terminaron demandando a Frank Gehry. Sí, porque igual ellos tuvieron que pagar algo que Seguramente, no les sí, claro. tocaba. Es que te digo, o sea, todos eran sobrecostos, tiempos y temas de contexto. O sea, si lo Sí, podíamos resumir, era mucho eso. sí. ¿Sabes algo que yo estaba investigando? Que cero tenía idea de esto, pero el Dancing House en Praga, bueno, resulta, A ver. eso es un chisme muy corto. Un arquitecto también de Praga, un arquitecto checo, demandó a Frank Gehry por temas de autoría, porque decía que esta obra de Frank Gehry estaba muy sospechosamente inspirada en obra de este arquitecto que se llama Václav Aulicky. No sé si lo pronuncié bien, seguramente no, pero sí, yo no Pues sabía sí de se esto. parecerá.
Pues fíjate que yo busqué sus obras porque no lo Ujú. conocía, la verdad, y no siento que se pareciera tanto. A lo mejor por eso esa demanda como que No pasó no a pasó, más. exacto, no pasó a más, pero pues ahí está otro chismecito. Y bueno, ya para ir cerrando, tanto lo que vemos en Calatrava y lo que pasó ahorita, bueno, todas las obras de Getty, es donde nace, sobre todo con, ay, se me fue. El efecto Bilbao. Sí, el Museo Guggenheim de Bilbao, que es igual una de sus obras emblemáticas, este famoso efecto Bilbao, porque cuando se hizo esta obra, prácticamente revitalizó la ciudad, ¿no? Y esto es lo que quisieron como empezar a replicar en muchas ciudades y fue en parte por lo que estos arquitectos se volvieron como muy solicitados para las diferentes ciudades. Entonces, ¿qué pasó en Bilbao? Pues, ¿qué pasó en Bilbao? Sí. Pues justamente, o sea, surge una planeación, pues sí, digamos que urbanística, para revitalizar esta ciudad y pues surgen estos edificios que es bien interesante porque resulta que sí atraen a millones de turistas, pero ahí investigando los chismecitos de aún con tantos millones de visitantes, aún así dicen que ni así se cubren los costos de los mismos edificios. Sí, no, entonces por eso también mucha gente, como lo que platicábamos de Calatrava, que también tiene muchas obras públicas, pues la gente de los lugares se molesta porque pues ellos son los que tienen que pagar. Es como, por ejemplo, en México, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos, no sé si sepan, igual y muchos de ustedes todavía no pagan impuestos, no lo sé, pero surgieron varios impuestos como la tenencia que al día de hoy la seguimos pagando y es para pagar los costos de ese evento, que a la fecha seguramente todavía ahí sigamos endeudados o si ya se pagó, igual y no lo siguen cobrando de Pues todas el impuesto maneras. ya existe. Exacto. Pero pues sí, estos son básicamente los dos arquitectos fundados del día de hoy. Obviamente hay muchos más. A nosotros nos gusta mucho el chismecito. Entonces, escríbanos, por favor, qué otro arquitecto les gustaría que funáramos O que pues analizáramos, o ¿no? En general. analizar. Perdón, me ganó el chisme. Sí. Pero sí, hay muchísimos. O pues si hay alguien de quien les gustaría que habláramos, aunque no esté fundado, pues también. Sí, déjanos en los comentarios, no olviden seguirnos. Estamos también en Spotify, en YouTube, en TikTok y en Instagram. Exacto, ahí nos siguen y pues nos vemos para la próxima. Bye. Bye.